¿Cómo te introduciste tú en esta especialidad? Pues mira, fue muy curioso porque yo creo que casi todos los médicos que hemos derivado oficiales en el biomagnetismo ha sido por un tema personal y descubrió que era porque habían tenido esas personas algún evento emocional muy potente en su vida que había afectado a todo su organismo. Lo que se ha llamado, digamos, tradicionalmente el aura, ¿vale? Pues eso es real, verás. Yo al principio creíamos que era un poco de mito o de imagen, pero en realidad lo que es el aura es ese campo energético, ese campo magnético pulsante que generamos, ¿vale? Que va cambiando de color o de intensidad, incluso de forma, en función de cómo nos encontremos, sí, sí. Mm. Metanoite. Buenas, bienvenidos Hola, a... Hola, hola Marian. Bienvenidos a Locunoya. Ya habéis escuchado a Marian. Es mi primera invitada en esta nueva sección de entrevistas y charlas. Y bueno, pues Marian Fernández, segundo apellido Amador, ¿correcto? correcto. Bien. Ella es licenciada en medicina y ahora voy a decir más de sus credenciales. Y entramos en comunicación debido a un comentario que ella publicó en mi canal, debajo de un vídeo. Normalmente cuando alguien me deja un comentario, pues suelo mirar si en su logo tiene una cara o alguna cosa que me llame la atención, pues miro, ¿no? Entonces me di cuenta de que era una doctora. Busqué en internet, encontré su página web, especialista en medicina biomagnética, me llamó la atención y justo coincidía con esta intención mía de abrir un nuevo apartado en Locunoya para hablar, para entrevistar a gente, digamos así, especial o que aportara algo a ese lema que tengo aquí detrás con San Juan de Leonardo da Vinci, Metanoite, cambiad vuestra mente. Entonces, voy a presentarla un poco más. Marian, eres licenciada en medicina y Ujú, cirugía por la de cirugía. Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, porque tú eres de Granada, ¿sí? Yo soy de Granada, sí, efectivamente, estudié toda la carrera allí, sí. Muy bien. Además, eres asistente en consulta en el Departamento de Cardiología del Hospital de San Juan de Dios, también en Granada. Eso lo fui Ajá. en su Forma parte día, de tu currículo. efectivamente. También colaboradora en proyectos de investigación y formación del Departamento de Medicina Preventiva de la misma Universidad de También de la Granada Universidad de Granada, correcto. y Ujú, especializada en par biomagnético, que enseguida correcto. vamos a describir. Vas a describirnos lo que es esta especialidad de la Ujú, medicina, ujú, experta en técnicas de meditación y control del pensamiento por la ujú, Escuela Internacional de Biomagnetismo Cuántico ujú, y miembro del equipo médico Guadalsalus. ujú. Guadalsal, sí. Bien, pues nada, a mí, Marian, lo que me llamó la atención es esta justamente especialidad de medicina biomagnética y ya a Ujú. partir de aquí te dejo hablar para que nos des una descripción de lo que es. Pues vamos a ver, la medicina biomagnética se descubrió o redescubrió porque el biomagnetismo ya se conocía antiguamente y se usaban imanes para tratar en salud, pero digamos de una manera más oficial fue un médico que se llama Isaac Goy, era un médico de México que había estudiado con Berin Meyer, que es un médico de la NASA, que trabajaba en la MIT, en Massachusetts, en la Universidad de Massachusetts, y fue justamente en los años 70-80 cuando los astronautas, hubo más cantidad de astronautas que empezaron a salir al espacio y cuando volvían, pues los tenían unos 40 días en observación, lo que se llama la cuarentena, ¿vale? Para Ajá, ver si desarrollaban algún tipo de enfermedad o algún tipo de desequilibrio al haber estado fuera, ¿no? De la atmósfera, del espacio. Entonces se dieron cuenta que cuando volvían del espacio, pues casi todos venían con un acortamiento de uno de los miembros, o sea, de una de las piernas, ¿no?
Y eso le llamó mucho la atención. Se dieron cuenta que el acortamiento no era solamente de la pierna, sino de todo el lateral de una parte del cuerpo. Y es que habían tenido en cuenta todas las diferencias que había con el haber estado en la Tierra, ¿no? Incluida habían descontado incluso la gravedad, pero no habían tenido en cuenta que nosotros estamos relacionados con el magnetismo de la Tierra. Ujú, Nosotros funcionamos como una bobina relacionada con la Tierra, que dentro tiene hierro y funciona también como una bobina y genera un campo electromagnético. Entonces descubrieron que tratando con imanes, ¿vale? Especialmente de polaridad negativa, pues conseguían equilibrar esa pierna que traían completamente desajustada y que mejoraba la salud de ellos porque al tener las piernas desajustadas generaban pues una cierta acidosis que era propensa a tener algún tipo de contaminación o de enfermedad, ¿no? ujú. Entonces, tratando con imanes negativos equilibraban, ¿vale? Este médico mexicano que había estudiado con Berry Meyer, pues volvió a México. Él era, aparte de médico, era fisioterapeuta, tenía las dos especialidades. Y entonces empezó a tratar a sus pacientes con imanes también. Y se dio cuenta cuando observaba a los pacientes que había algunos de ellos que venían con el mismo desequilibrio que venían los que habían estado fuera en el espacio. Y dijo, bueno, ¿cómo es esto? Si esta gente no está en el espacio, ¿cómo me vienen con una pierna más cortada que otra? Y descubrió que era porque habían tenido esas personas algún evento emocional muy potente en su vida que había afectado a todo su organismo. Es decir, es como si hubieran salido al espacio. Cuando tienes un evento emocional grande, pierdes la relación con el magnetismo de la Tierra. Y entonces te desequilibra y ese desequilibrio, esa diferencia de acortamiento hace que tienda a la acidosis y que tienda a tener determinado tipo de enfermedades. Total, que él se dio cuenta que equilibrando eso, pues la gente en general mejoraba en conjunto, no de una enfermedad en concreto, ¿vale? Pero luego empezó a practicar con imanes negativos, pasando un imán negativo por cada parte del cuerpo y cuando había un desequilibrio, notaba que las piernas se desequilibraban. Pues él iba pasando el imán y entonces trabajaba con doble polaridad. Primero ponía un punto negativo y se da cuenta que cuando había un punto negativo, cuando ponía un positivo en otra parte del cuerpo, ese equilibrio llevaba al cuerpo a la homeostasis, ¿no? Y Ajá. claro, la gente mejoraba. Y lo interesante de esto es que eso lo descubrió en el año 1988. Empezó a tratar a pacientes con imanes de polaridad positiva y negativa y se dio cuenta pues que había muchísimos tipos de enfermedades que no solamente mejoraban, sino que se curaban directamente, ¿no? Pues problemas como hipertensión, como diabetes, como enfermedades infecciosas de todo tipo. Entonces empezó a comprender que todo patógeno tiene un campo magnético que cuando consigues despolarizarlo, pues se equilibra y ya no hace daño al cuerpo, pero también que las glándulas y todo el cuerpo, cuando tiene algún tipo de desequilibrio, se puede tratar con imanes. ¿Qué ocurre? Que posteriormente él descubrió que una bioquímica que se llama Esther del Río, que había estudiado en Estados Unidos, ella era también mexicana, pero había estado en Estados Unidos, descubre la base científica de por qué esto funciona. Y funciona porque nosotros tenemos en el cuerpo una red óxido-férrica alrededor de todas las células. Es decir, que no es algo etéreo, es algo físico. Descubrió que hay una red física que es nanométrica, es muy pequeña, por eso no se pudo descubrir hasta final del siglo XX, cuando hubo microscopios electrónicos de alta potencia para verla. Y entonces esta red está en estado férrico-ferroso y por diferencia de potencial genera un campo electromagnético. Pues esas redes son magnetitas, es decir, son pequeñísimos, pequeñísimos imanes que se miden en Armstrong, ¿vale? Y por eso funcionan los imanes, porque actúan sobre esos pequeños imanes que hay alrededor de todas las células, ¿vale? Entonces lo que consigue es equilibrar esa red ferroso-férrica que es crítica para que funcionen todas las glándulas correctamente y se puedan producir correctamente los neurotransmisores, se eleve el sistema inmunitario, se produzcan las enzimas, todos los elementos necesarios para que el cuerpo funcione bien, ¿vale? Ujú. Quería mencionar a la doctora Esther del Río porque hace tiempo leí un artículo suyo sobre, digamos, la estructura, no sé si decirlo así bien, acuosa del cuerpo humano. Va con relación Sí, al biomagnetismo, ¿sí? sí.
Vale. Es otra parte de su investigación. La investigación de la doctora Telerrío, por la que le dieron el premio a la mujer del año en ciencias Mm, en la Universidad de Cambridge en el año 95-96, fue porque hizo dos investigaciones en paralelo. Una, descubrimiento de la red oxidoférrica que hay alrededor de todas las células mm, y que genera un campo electromagnético que está relacionado con el centro de la Tierra, es decir, con el magnetismo de la Tierra y también con el del universo, ¿vale? Con lo cual somos una bobina conectado con el centro de la Tierra y con el universo. Y la segunda línea de investigación es a la que te refieres tú, que está relacionada con el agua del cuerpo. ¿Por qué? Porque ella descubrió que el protoplasma de las células responde muy rápidamente a cualquier estímulo, en millonésimas de segundos. Y entonces ella pensó acertadamente que era imposible que solamente por una red eléctrica, es decir, por la comunicación eléctrica entre célula y célula, ¿vale? O por el ATP tuviera una respuesta tan rápida. Entonces empezó a investigar para ver por qué esa respuesta era tan rápida, tan exponencial. Y se dio cuenta que es que en el agua del cuerpo, el agua está, en el contenido del cuerpo, el agua está en dos estados. Uno H2O caótico y otro H2O ordenado. El ordenado es que 37 moléculas de agua se juntan, ¿vale? Y forman una figura geométrica que se llama un dodeicosaedro, es decir, de caras pentagonales y hexagonales, con un tetraedro irregular en el interior. Y eso son unidades de información, porque es lo que se denomina cristales líquidos, ¿vale? Es un estado intermedio de la materia, o sea que ella descubrió que el agua en el interior del cuerpo está no solamente en estado líquido, H2O caótico, sino que está en forma de H2 ordenado, es decir, en forma de cristales líquidos, que es un estado intermedio de la materia, con capacidad de almacenar información, porque tiene ujú. características de líquido o sea, de líquido y de cristal óptico. ¿Vale? Y en eso se basó, en su estudio, se basó el descubrimiento de las pantallas de plasma, por ejemplo, que Ajá. funcionan también a través de cristal líquido. Es Muy interesante. sumamente, sí, muy interesante y inmediatamente lo ponía en relación con, bueno, antes he mencionado que nos conocimos, estamos aquí hablando debido a un comentario que hiciste en el canal. Bueno, Ujú, principalmente lo que hago en Locunoya hasta el momento ha sido presentar, divulgar de una ujú, manera procurando ser, eh, documentando las cosas, pues la teoría del desdoblamiento de Jean-Pierre Garnier-Mallet, que es ujú, doctor en física. Y bueno, pues dentro de lo que es su teoría, que está planteada desde un punto de vista, digamos, totalmente físico, ¿no? En su inicio, pues ujú. menciona precisamente el tema del agua, ¿no? Como soporte de información dentro del cuerpo Correcto. humano y dentro de esta estructura nuestra, orgánica, pues lo que tú estás comentando lo relaciono y lo estoy relacionando y ahora nos darás más descripción si Ujú, quieres. Tenemos ujú. este cuerpo energético, como él lo llama, ¿no? Que supongo que Sí. tiene mucha coincidencia con... Tiene total relación con el cuerpo electromagnético, porque el cuerpo electromagnético genera un campo magnético pulsante, ¿vale? Que es a lo que él le llama el cuerpo energético, ¿vale? Y además es protector, que además mide 1,5 metros, o sea, ese cuerpo energético parte de la red oxidoférrica, ¿vale? Y de los cristales líquidos, y juntos ambos, trabajando juntos, generan un campo electromagnético, un campo magnético pulsante, ¿vale? En forma de hélice, además, tiene una forma de hélice que mide aproximadamente 1,5 metros y que además es una firma única para cada persona. O Ajá. sea, cada cuerpo energético es completamente diferente del otro, es una firma única, una Ujú. cosa muy curiosa. Hay otra coincidencia dentro de lo que es, digamos, bueno, físicos, ¿no? Especializados en física, también lo conoces, estuvimos hablando un poquito de él, el doctor Regis Duteil, ya fallecido, ¿no? Que también ya al final de su carrera como docente en la Universidad de Poitiers, en Francia, dentro de la Facultad de Medicina, porque era doctor en física y además daba clases en la Facultad de Medicina, en el apartado de Ujú. biofísica, y mencionaba con otras palabras, pero hablaba de esto con el término cuerpo eléctrico, como Cuerpo sinónimo, eléctrico, como es sinónimo que es de... real, es que es Ajá. tal cual, sí, sí. ¿Se puede visualizar este cuerpo?
con algún tipo de, digamos, de aparato o de... Sí, se puede, se puede. Hay un aparato, a ver, se me acuerdo cómo se llama. Hay ya aparatos que son capaces de fotografiar, ¿vale? Creo que se llama es parecido a la cámara Kirlian, pero no es exactamente igual. Es como una modificación de la cámara Kirlian, ¿vale? Y se puede fotografiar y se ve en forma de colores, porque lo que emite son exactamente las vibraciones o ondas luminosas. Entonces, sí, de hecho, la doctora Estel del Río tiene algunas fotografías de pacientes antes y después de haber sido tratados, tanto con imanes como con agua cristal líquido, y cambia completamente la forma de ese cuerpo energético, cambia la forma y el color. Cuando la persona está sana, la forma es más, digamos, es más equilibrada, es más sinuosa, ¿vale? Y además hace la misma forma del cuerpo prácticamente, con una anchura más o menos de eso, de un metro, metro y medio, y cuando está enfermo se deforma completamente la forma y cambia de color. O sea, Ajá. tiene como colores mezclados, colores, no tiene colores nítidos, es muy interesante. Pero se ve en forma de luz de colores, sí. ¿Tiene el cuerpo energético, cuerpo eléctrico, como prefiramos llamarlo, tiene una correspondencia con los colores de la luz de Sí, 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 fragmentada? tiene una Sí. correspondencia con los colores de la luz. Va desde el blanco, o sea, además es muy curioso, va desde el blanco al amarillo, el verde, el rojo, va en esa gama de colores, sí. Mm, Por las fotografías que yo he visto de ella, sí, va en la misma gama de colores. Sería lo que se ha llamado, digamos, tradicionalmente el aura, ¿vale? Pues eso es real, verás. Yo al principio creíamos que era un poco de mito o de imagen, pero en realidad lo que es el aura es ese campo energético, ese campo magnético pulsante que generamos, ¿vale? Que va cambiando de color o de intensidad, incluso de forma, en función de cómo nos encontremos. Sí, sí. ujú. Es fascinante. Dentro del gremio de la medicina, ¿qué encaje tiene esta especialidad? Quiero decir, si hay cierto escepticismo o... Te voy a explicar, vamos a ver. Te cuento, en México, que fue el país donde Isaac Goy además vivió hasta el año 2021, es un médico que ha ejercido durante mucho tiempo. Él intentó que se metieran las facultades oficiales, ¿no? Y de hecho presentó más de 200.000 casos clínicos, que se dice pronto, con comprobaciones de luego de propios de la medicina alopática, es decir, con ecografías, con electros, con analíticas, con todo, ¿vale? Y lo presentó en la OMS, que no lo presentó en cualquier sitio. Él se llevó un poco de decepción porque en su día, por lo visto, él cuenta que en 2004 le dijeron bueno, que se veía que funcionaba realmente este tipo de tratamiento. Él lo que llevó fue todos los tratamientos que había hecho con imanes, ¿vale? Y resulta que le dijeron que el problema que tenía es que no generaba costo. Y se lo dijeron literalmente. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que él, viendo que no podía meterlo en las facultades, porque al principio él solamente formaba a médicos oficiales, porque él era un médico alopático, además un médico con un conocimiento de medicina impresionante, cualquiera que lo haya conocido. Luego le han dado muchas medallas, muchos premios, pero los primeros años lo pasó realmente mal, porque lo que quería era realmente que fuera una ayuda para los médicos, ¿vale? Pero entonces ya él lo abrió a otro tipo de terapeutas, ¿vale? Sobre todo porque el primer país que le abrió las puertas a que enseñara en alguna universidad fue, creo que fue Ecuador, en la Universidad de Noja, ¿vale? Y entonces pues él empezó a formar sobre todo a tribus indígenas que vivían muy lejos de las zonas más habitables donde había hospitales y tal, y empezó a enseñarlos porque, claro, decía que tengan por lo menos algún medio, algún tipo de medicina que sea de bajo costo y que realmente pues no le obliga a ir al hospital por cualquier cosa cuando tiene muchísimos kilómetros de distancia, ¿no? Y se vio que funcionaba. Luego ya, vamos, nos hemos formado muchísima gente, muchísimas personas, tanto de médicos oficiales como de no, con él, desde que él empezó a formar, no, ya fuera de los circuitos oficiales. Pero sí que es cierto que ya hay muchas tesis doctorales en universidades oficiales
Creo que hay más de 800 tesis en la Universidad de Chapingo en México, que es la que más ha apostado por hacer estudios relacionados con el biomagnetismo. También la Universidad de Monterrey en México, en la Universidad de Noja, y luego aquí hubo un médico también oficial que se atrevió a hacer una tesis doctoral en la Universidad de Alcalá de Henares, que se llama Enrique González de Castejón, y bueno, pues hizo una prueba real con pacientes reales de cómo funcionaban los imanes. Eso aparte de que se han hecho también estudios extraoficiales, ¿vale? En un hospital de Marbella concretamente se hizo una prueba con más de 200 pacientes, con periodistas, digamos, del sistema, por decirlo así, presentes, ¿vale? Donde se hacía una analítica a los pacientes antes de tratarlos en la clínica del doctor Ilú, que es un médico muy reconocido en Marbella, y estudiaban la sangre al microscopio electrónico y después de haber puesto los imanes volvían a sacarle sangre al paciente y analizaban la sangre en vivo por microscopio electrónico. Y era alucinante porque aparte de que se veía cómo se habían separado los hematíes, pues se veía cómo habían desaparecido todos los virus, bacterias, se habían deshecho los trombos, una barbaridad. La verdad es que hay mucha evidencia científica de que funciona. Vamos. Ujú. Entonces, podemos decir que en América, en los países hispanoamericanos, esta Se usa disciplina se usa muchísimo, mucho se más usa que aquí en Europa, muchísimo. ¿no? Sí, sí, se usa mucho, pero en Europa también, en Alemania concretamente, hay ya muchísimas clínicas y muchísimos terapeutas que utilizan esta técnica, por toda Europa, ¿eh? Pero en Alemania, muy especialmente, y en España también ya hay muchos terapeutas de médicos oficiales que utilizan el biomagnetismo. ¿Cómo te introduciste tú en esta especialidad? Pues mira, fue muy curioso porque yo creo que casi todos los médicos que hemos derivado oficiales en el biomagnetismo ha sido por un tema personal. Yo me formé con un médico que él llegó a conocer a Isaac hoy personalmente y a tratarse con él porque había tenido un problema de hígado que no tenía solución y le iban a tener que operar y buscó esta alternativa y al final no se tuvo que operar. Y en mi caso concreto fue porque yo tenía un problema de ruido en el oído, ¿vale? Un acúfeno, ¿vale? Que había estado en un compañero mío otorrino, muy, muy bueno, además de aquí de Sevilla, y bueno, pues me dijo que vamos a hacer pruebas, tal, me hicieron un TAC, me hicieron de todo, y no encontraban nada, no. Entonces la solución que me dio, pues mira, tómate estas pastillas y ya está, y a ver si mejora y tal. Pero a mí aquellas pastillas me sentaban fatal. Entonces le dije, mira, yo no me voy a seguir tomando esta pastilla, pero como yo soy muy investigadora, pues digo, no me quedé contenta. Entonces empecé a investigar y me enteré a través de internet de que había un médico en Madrid que trabajaba, un médico también oficial que trabajaba con Imane, un compañero, y que había sanado temas de acúfeno. Y entonces me puse en contacto con él y a partir de ahí pues me traté, me vi que funcionaba y dije, pues mira, qué curioso, qué interesante, ¿no? Porque además toca la parte del cuerpo energético y tal. A mí siempre me ha importado mucho el ver a la persona de forma integral. Y yo una de las cosas que me decepcionaba de mi práctica de la medicina en hospitales es que no se veía a la persona de manera integral, sino que derivamos, cuando yo terminé la carrera todavía se veía a la persona un poco más de forma integral, pero fuimos derivando a una superespecialización que nos hacía depender mucho de pruebas, de ver el detalle y no de ver el conjunto. Entonces me fascinó de que el biomagnetismo veía a la persona en su conjunto. Y cuando estudié no solamente a Isaac Goy, sino que yo a raíz de haber estudiado, porque yo estudié la carrera de piano también, Ujú. y entonces dirás, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver porque al haber estudiado la carrera de piano yo sabía que la música también tiene un efecto sobre el cuerpo, ¿vale? Y sobre la salud. Y entonces dije, bueno, pues voy a prepararme yo en tema de biomagnetismo y además investigué, porque yo trabajo en mi consulta con biomagnetismo y además con frecuencias de música, ¿vale? Y entonces uní las dos cosas, ¿vale? Y vi que se potenciaba una barbaridad. Y se me ocurrió, pues, en una clínica de desintoxicación que yo conocía que había aquí en Sevilla, de proponerle de ver si funcionaba con los pacientes que estaban ingresados, porque además eran pacientes muy interesantes, porque los toxicómanos no tienen solo el problema de la dependencia, sino que dado que su sistema inmunitario está muy, muy decaído,
pues resulta que traen de todo. Claro, vienen muy mal, el sistema inmunitario muy bajo y desarrollan muchos tipos de enfermedades adicionales, tanto psíquicas como físicas. Y nos dimos cuenta pues, que tenía un efecto espectacular y que se recuperaba muchísimo más rápido y que había un cambio muy grande. Y a raíz de eso, pues nada, decidí montar también una consulta privada y ya pues dedicarme exclusivamente a tratar con biomagnetismo. Y la verdad que funciona, sí. Eh, la adquisición de este conocimiento o de la praxis fue difícil para ti o relativamente Pues fácil. verá, lo que es la parte de colocación de imanes y tal, física, fue bastante fácil porque yo me conozco la anatomía, porque, verá, porque yo había estudiado anatomía, o sea, cuando tú conoces la anatomía mínimamente y cómo funciona el cuerpo, pues lógicamente la parte teórica me resultó, vamos, muy, muy fácil. La práctica no me resultó tan fácil porque, claro, tienes que coger, yo no soy fisioterapeuta ni había trabajado nunca con un testaje ni con kinesiología y tal. Y entonces pues empiezas practicando primero pues, con personas de confianza, de tu familia y tal. Y te voy a ser sincera, al principio pensé que era un poco inútil porque yo tengo un marido muy escéptico y fue con el primero, lógicamente, que tuve que aprender a ensayar y con mi hijo y con tal. Pero, y claro, te ponía mucha resistencia y pensé, bueno, pues va a ser que no voy a servir yo para eso. Pero luego me di cuenta que no, que era una cuestión bueno, de la confianza. En cuanto empecé a trabajar con gente de fuera, y luego ya en la clínica me di cuenta que, bueno, que no es que era un problema de confianza y de ponerte a ello. Y no, luego no fue difícil. Hombre, lógicamente yo es que además me había formado en varias escuelas, entonces pues luego fue ya muy, muy rápido. Una vez que tú coges confianza ya es muy rápido, ¿vale? Y luego también muy importante, pero a mí quizás me ha costado menos, porque en el biomagnetismo es súper importante, aparte de poner los imanes correctamente, es la intención, que esto es muy interesante y va en relación con todo el tema del desdoblamiento, porque Isaac Goy insistía mucho que no solo es poner los imanes, tienes que poner la intención. Y fíjate que yo creo que los imanes funcionan sin duda físicamente, pero los verdaderos imanes salen de la mente. O sea, cuando yo pongo la mente, pongo el foco, realmente tiene muchísima más efectividad. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que hay mucha gente en biomagnetismo que le cuesta más porque les cuesta más concentrarse. La concentración es muy importante en este tipo de terapia, ¿vale? Y en mi caso, pues no me fue tan complicado porque yo, pues creo que te comenté que había sido religiosa de clausura durante 6 años y entonces pues estaba acostumbrada a tener, digamos, capacidad de concentración, de meditación, ¿no? Y de poner la intención. Y creo que eso me lo facilitó muchísimo para tener, digamos, unos resultados más rápidos, ¿vale? Sí, perdona, te quería interrumpir para decir que Dime. después podemos hacer una nota a pie de página dentro de la conversación para hablar de, si quieres, si nos da tiempo, de ese apartado biográfico de como monja de clausura, ¿verdad? Ujú. Muy Sí, sí, bien. sí, pues, te digo una cosa, es muy interesante porque yo creo que si no hubiera pasado por esa etapa yo no tendría los resultados que tengo yo ahora con los pacientes. Es importantísima la intención. De hecho, Isaac Goy en 1988 descubrió la efectividad de los imanes físicos, pero 5 años después, en 1993, descubrió lo que se llama la bioenergética, que es que si tú tienes el cerebro entrenado y además conoces dónde hay que poner los imanes, tú los puedes poner con la mente. Es decir, que la mente hace la vez del imán y por eso se puede trabajar a distancia la telebioenergética, porque nosotros emitimos positrones cuando estamos muy, muy concentrados sobre un foco determinado y podemos actuar sobre el ADN de la persona que tenemos, a la que estamos tratando y la podemos tratar físicamente teniéndola presente o a distancia. Y eso es muy, muy interesante. Y ahí interviene mucho el que tú tengas esa capacidad Ujú. de concentración, de meditación, estar en un estado de onda que se llama teta, donde tú puedes hacer ese tipo de acciones. Ciertamente. Me estaba reservando una broma Sí. para cuando has dicho lo de que practicabas con la familia, con tu marido y con tu hijo. Iba a decir, bueno, el ensayo y error con la familia es lo mejor que puede Sí. haber, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ahora son mi fan número uno, pero tú no veas cómo me lo hicieron pasar al principio. Yo creo que es que su inseguridad me ponía a mí mi inseguridad, pero no, y ya te digo, cuando las personas son muy escépticas también se ponen muy rígidas y claro, te resulta más. Pero yo ahora ya me da igual que sean escépticos que no, que ya milímetros de cambio ya los noto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estás empezando, pues te cuesta más verlo. Lo que vea Ujú. muy bien, por si alguien se anima a empezar a practicar, es con niños, porque los niños es muy curioso, el acortamiento cuando hay cualquier problema o cuando testa es mucho mayor en los niños, es casi de 2 centímetros, es brutal. Y entonces ahí no te genera ninguna duda. Pero sí que es verdad que, claro, con los adultos ahí están más rígidos y tal, pero vamos, ahora ya con milímetros ya lo noto inmediatamente. Claro, es la práctica. Al final, como todo en esta vida, es la práctica. Ujú. Ya después de miles de pacientes testados, no, lo testan muy rápido. Muy bien. Hacemos una pausa. Sí, perfecto. Vamos bien, ¿no? Sí, vamos Bien. bien, vamos Estaba un bien. poco intranquilo porque iba mirando la cuenta atrás y me ponía un poco Sí. nervioso, pero ¿Y bien, cómo bien. va? ¿Cómo va? Nos quedan 2 minutos, ahora le paro Vale, y perfecto, iniciamos otra y miro a ver si se ha grabado bien. Gracias por perfecto. tu complicidad. ¿Iba Que no todo te preocupes bien? en absoluto, No, ¿qué va? tranquilo. Bien, Marian, doctora Marian. Ujú. Tú tienes tu consulta en Sevilla Capital, ¿sí? En Sevilla, sí, lo tengo en las afueras de Sevilla, vamos, prácticamente Sevilla capital, está en los alrededores, en un pueblecito que está pegado, pegado, que se llama Mairena del Aljarafe. Sí, ahí tengo la consulta. Vale. Sí, después pondré también el enlace a tu página web en la descripción del vídeo y bueno, podemos mencionarla que es medicinabiomagneticsevilla.com. Es Exacto. un enlace, bueno, es un nombre, un dominio totalmente significativo. Bien, Ujú, te quería preguntar, dentro de tu experiencia en esta especialidad de biomagnetismo, medicina biomagnética, a ujú. cuántas personas, a cuántos pacientes has tratado por el momento Bueno, aproximadamente? bueno, pues más de 1.000 y cerca de 2.000 pacientes ya en esta andadura, sí. Y dentro de, digamos, los cuadros patológicos, ¿qué tipo de patologías se puede abordar con esta disciplina? Pues mira, aunque pueda sorprender a mucha gente, se puede abordar prácticamente todo, lo mismo que la medicina alopática, exceptuando, claro, yo siempre digo, si te rompes una pierna, pues lógicamente vas a tener que ir al hospital a que te traten o si tienes una operación y tienen que estriparte algo, pero por lo demás es una medicina completamente paralela, es decir, que trata desde las partes, digamos, puramente físicas, como pueden ser dolores articulares, como pueden ser una gripe, como puede ser un dolor de estómago, como puede ser intolerancia alimenticia, un problema de páncreas, o sea, todo tipo de medicina, ¿vale? Tanto infecciosa como de inflamaciones, como de problemas glandulares, todo se puede tratar y también se pueden tratar de temas emocionales y psíquicos, que eso es lo más sorprendente porque la medicina alopática está un poco separada, ¿no? Y sin embargo, pues aquí se puede tratar todo a la vez, o sea, tanto la parte emocional como la parte mental, como la parte bioquímica, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, yo en mi caso, pues creo que los imanes son muy potentes y tocan todas las capas, pero como además yo lo potencio con frecuencias de música, porque las frecuencias de música actúan sobre los cristales líquidos de los que hablaba Esther del Río, que son importantísimos para la comunicación intercelular, ¿vale? Pues se potencia muchísimo más. Entonces yo tengo personas desde niños con problemas de intolerancia alimenticia o incluso problemas de crecimiento por un problema de la glándula hipófisis que no funciona correctamente, o tengo adultos con problemas de ansiedad y depresión, o con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes, se trata de todo. Es que es muy llamativo porque, claro, al tratar digamos, la red oxidoférrica, los cristales líquidos y al mejorar la comunicación entre las células a nivel exponencial, pues resulta que todo mejora a la vez, ¿vale? O sea, las glándulas empiezan a funcionar mejor, el sistema inmunitario se eleva y entonces es como que lleva el cuerpo al equilibrio.
y lo que tiramos es de la propia capacidad de la persona para autorregenerarse y para mejorarse, que es que nuestro cuerpo es muy sabio y muy poderoso y a veces sencillamente lo que necesita es una pequeña ayuda para poner en marcha esos mecanismos de autosanación, ¿vale? Ujú, Entonces se trata de todo, de todo. ujú, Evidentemente hay cosas que te vienen con más frecuencia que otras. O sea, hay pacientes con determinados tipos de enfermedades que vienen más. ¿Por qué? Porque normalmente suelen acudir al biomagnetismo, sobre todo en España, que es todavía menos conocido, ¿vale? Pues personas cuando ya han pasado por todo, cuando ya han visto que han llevado al niño y que no hay manera que se le quite la intolerancia, cuando ya han llevado al niño y tiene hiperactividad y no hay manera ni con las pastillas de que mejore, o cuando ya una persona mayor ha pasado ya por todos los traumatólogos y por todos los neurólogos y por todo, y no le han dado solución, entonces cuando termina viniendo a una sesión de biomagnetismo. Pero tratarlo se trata prácticamente casi todo. Hay algunas cosas, depende también de la persona, porque muchas veces nosotros, digamos, yo siempre digo que trabajo esto muy interesante, porque nuestro cuerpo funciona como si fuera una computadora, como si fuera una biocomputadora, ¿vale? Y entonces Esther de Río decía que era una biocomputadora cuántica ponderable, y es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo trabajo sobre el sistema operativo. Entonces, cuando mejoro el sistema operativo, todos los programas se van actualizando y todo mejora. Por eso hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo lo va a arreglar todo? Claro, si tú trabajas sobre el sistema operativo, pues los programas luego se van ajustando. Entonces, hay personas que solamente con que trate el sistema operativo y se actualicen todos los programas, va todo fenomenal. Y luego hay personas que evidentemente yo en algunos casos pues lo tengo que derivar a un psicólogo porque una vez que ya he mejorado el sistema operativo, a lo mejor hay un programa en concreto que se queda más pillado y entonces hay que a dar una pequeña ayuda. Pero también me pasa al revés. Personas que han estado en el psicólogo durante 7 años o incluso 5 años o 4 años y no han solucionado el problema porque el sistema operativo no les funciona bien, que es esa red oxidoférrica y esos cristales líquidos. Entonces, cuando tú mejoras eso, ya si vuelven a ir al psicólogo, pues en muy poco tiempo, en meses, están estupendamente bien. A veces incluso no tienen ni que volver. ujú. ¿Vale? O sea que sí que es verdad que al trabajar holísticamente sobre el cuerpo, pero no holísticamente de esotérico, sino sobre el conjunto de la red oxidoférica, sobre el conjunto de los cristales líquidos, el cerebro empieza a actualizar todos los programas y todas las glándulas empiezan a funcionar correctamente, todo el sistema inmunitario empieza a funcionar correctamente y todos los órganos empiezan a regenerarse porque nuestro cuerpo tiene una gran capacidad de autorregeneración. Ujú. O sea que se Dentro de, trata de ajá, todo. ajá. Dentro de los casos que has tratado, ¿cuáles te han impactado más por la solución que Eh, te ha dado esta terapia hacia el paciente? pues mira, creo que lo conté en algún vídeo que el que más me impactó en mi consulta privada fue un cáncer de pulmón, porque fue una persona que yo casi que pensé que qué atrevida soy de que esta persona se ponga en mis manos, no por nada. Lo traté sencillamente porque era una persona de 74 años y que su hija estaba muy desesperada porque había desarrollado el cáncer en muy poco tiempo y lo habían desahuciado. Es decir, le habían dicho que no tenía, no le podían poner ni quimio ni radio porque estaba muy avanzado. Y esa persona, cuando la tratamos, que además venía muy escéptica, porque claro, el hombre con una tos, bueno, venía muy mal, muy avanzado. Pues yo me sorprendí porque casi no se podía subir a la camilla. Yo tengo una camilla que evidentemente la puedo levantar la parte de la cabeza para que la gente no se asfixie y tal, la tuve que poner al máximo y esa persona fue impactante porque después de la primera sesión es que pegó un cambio increíble, porque esa persona había empezado a desarrollar ese cáncer a raíz de una tristeza profunda que había tenido por la muerte de una hija y que además era una hija dependiente y él como que su vida había girado alrededor de esa hija, por decirlo así. Y claro, no lo había podido expresar, no, pues yo supongo que porque la tristeza era tan grande que era una persona poco comunicativa y eso, y había desarrollado ese cáncer de pulmón a raíz de eso. Cuando él interiorizó eso y cuando liberamos esa tristeza del pulmón, que con los imanes además responde muy bien porque mejora mucho la oxigenación de las personas, mejora mucho el sistema circulatorio, el sistema linfático, pues fue increíble como empezó a mejorar y obviamente luego hubo que ayudarlo como con algún tipo de micronutrientes que le hacían falta para ir regenerando y tal.
pero se quedaron sorprendidos y yo la primera, me quedé muy Ujú. sorprendida. Y luego hay un caso que sí me acuerdo y que no lo he contado nunca, que fue muy al principio de trabajar con esta terapia, que vino una señora que venía de un pueblo de Huelva, recuerdo perfectamente, y llevaba 5 años tomando, o sea, a base de morfina a diario, porque tenía unos dolores tremendos. Ella padecía una fibromialgia que le habían dicho que no tenía solución. Era una mujer de 50 y pocos años, ¿vale? Y resulta que esta mujer tenía una hija que vivía en Yugoslavia y no había podido ni ir a verla porque no podía subirse a un avión, no podía. Total, que el primer día que vino también le costó la misma vida subirse a la camilla con los dolores y tal. Y cuando terminó la sesión, le dio como un ataque así de tos, que era como una liberación energética de todo lo que habíamos movido, que yo casi me asusté porque la vi toser mucho, pero nada, le dio un poquito de agua, ya se calmó. Y de pronto aquello fue una transformación radical. Esa mujer es como si hubiera retrocedido en el tiempo porque empezó a andar perfectamente, a sentirse como muchísimo mejor y tal. Y yo pensé, bueno, esto es un poco no psicológico, pero sí que, digo, no puede ser tan rápido. Bueno, pues resulta que al poco tiempo me vino, porque yo suelo hacer mínimo 2 o 3 sesiones, ¿vale? Con una distancia de un mes entre la primera y la segunda y 2 meses entre la segunda y la tercera, ¿no? Pues al poco tiempo me vino el marido a conocerme porque decía que él no había podido tener vida íntima con su mujer los últimos años hasta el día en que vino a tratarse conmigo con biomagnetismo por los dolores que tenía la mujer. Y al poco tiempo de tratarse conmigo, creo que después de la tercera sesión, pudo ir a ver a su hija a Yugoslavia y estuvo pateándose toda la ciudad y como si fuera una persona normal. Ella no daba crédito a aquello. Bueno, pues esa mujer no ha tenido que volver nunca a la consulta y me consta que sigue bien porque lo sé por terceras personas que está estupendamente, que no se lo cree. O sea que Ujú. sí que hay casos muy, muy llamativos. Y Ajá. eso en mi consulta. Y en la clínica de desintoxicación hay algunos casos, ha habido algún caso de esquizofrenia muy impactante que cuando tú liberas pues, energéticamente a esa persona, pues sí que mejora muchísimo, es tremendo. Y la esquizofrenia es una enfermedad que en principio está tomada en la medicina alopática, que se cree que no tiene cura y sin Ujú. embargo sí que puede haber una mejoría muy potente sin medicamentos Ajá. con este tipo de tratamiento. Con relación a la descripción que has hecho del organismo humano que le Mm, envuelve el cuerpo energético, mm, hablando de la esquizofrenia y patologías de este tipo, me viene a la mente lo que mm. antiguamente se llamaba, bueno, gente poseída, ¿no? Que les Sí, invadían los espíritus malignos. ¿Crees que mm. podría ser una explicación de esta Cada vez distorsión? estoy más convencida, Vale. fíjate. Cada vez estoy más convencida porque yo una de las cosas que incluyo en mi terapia y sobre todo en la clínica de desintoxicación, porque allí vienen muy parasitados, la palabra con mucho parasitaje quiere decir que traen mucha energía y mucha información que no es de ellos, ¿vale? Entonces, nos guste o no, existen otra energía inteligente, ¿vale? Que conviven con nosotros o que participan como mínimo del mismo espacio. Y aunque nosotros no los veamos, yo lo que he escuchado y he estudiado mucho este tema en los últimos años porque a mí me ha sorprendido de que eso sea así, están en la línea de los infrarrojos, ¿vale? Y por eso nosotros no podemos verlo. Pero sí que es verdad que se adhieren a nuestro campo electromagnético, a nuestro campo energético y drenan energía de la persona y muchas de esas voces que escuchan las personas esquizofrénicas vienen de ese parasitaje. Entonces, en cuanto tú los tratas y es verdad que funciona con el biomagnetismo, pues resulta que se quedan liberados y es que les cambia hasta la cara a esas personas cuando se levantan de la camilla. Les cambian completamente la expresión. Ellos mismos te dicen que ya no tienen pesadillas, que duermen muchísimo mejor, ya no oyen las voces. Es una pasada. Eso Mm. es muy curioso y muy interesante. Pero no Sí. son solamente los Ajá. esquizofrénicos los Ajá. que vienen a mi consulta parasitados, no solamente en el centro de psicoanálisis, sino que personas que en principio han tenido una depresión de mucho tiempo o que incluso a veces que tienen una ira descontrolada o que tienen una tristeza, digamos, que no sabe de dónde les viene, que está muy, muy arraigada, suele ser por ese tipo de parasitaje. Ujú. Sí, sí. Estaba pensando, este tipo de terapia es como
si me permites, ¿eh? Un exorcismo, pero científico, Técnico, sí, 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 sí. técnico. De hecho, hay un científico, además muy reputado, que se llama Corrado Malanga, yo no sé si a ti te suena. Me suena el eh, apellido, sí. Hay un científico que trabajó, italiano, que trabajó durante muchos años bueno, él es químico, pero luego se especializó en temas de ufología y trabajó en el Centro Ufológico Nacional, o sea, del Estado en Italia. Y él ha trabajado mucho con estos temas de las entidades. Y yo al principio lo escuchaba y veía, bueno, verás, me extrañaba porque yo no he sido nunca nada conspiranoica ni me he estado mucho en el tema de la ufología, esto no tenía yo mucho conocimiento de estos temas, pero desde el punto de vista científico, como explica muy bien el que pueda haber interferencias en la persona que estén afectando a la salud, interferencias energéticas, pues sí que lo estudio desde el punto de vista científico y bueno, y tiene todo el sentido, o sea, creo que ahí hay mucho por investigar porque yo sí que te digo ahora que lo sé por algo empírico, que es, yo le suelo hacer a mis pacientes cuando termina la primera sesión una foto, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando pasan 4 semanas, ellos mismos se quedan impresionados de cómo le ha cambiado la expresión de la cara, cómo le ha cambiado el color de la piel, cómo le ha cambiado el fondo del ojo. Y no es solamente porque se hayan mejorado físicamente, sino también porque se han limpiado de muchas, digamos, interferencias energéticas que traen. Es Ujú, curiosísimo, pero eso es ujú. real, empíricamente real. Sí, y esto es como tú Ujú. dices, una especie de exorcismo técnico. A mí no me gusta llamar exorcismo, me gusta que es una limpieza del campo áurico, del campo Sí, sí, energético. Es sí, sí. real, sí, sí. Hay parasitaje, sí. Dentro del instrumental que usas, Ujú. principalmente los imanes, bueno, has mencionado una Pues camilla. mira, es que es tan sencillo y además las sesiones son que la gente se queda flipada porque más sencillo no puede ser. Lo primero que hago es trabajar con el testaje con los pies, evidentemente, porque yo trabajo con la kinesiología para testar y pongo los imanes. Lo primero es poner los imanes en la parte física, ¿vale? Luego testo si hay algo emocional que se pueda tratar con imanes, ¿vale? Que normalmente suele haber algo. Y luego ya trabajo con la frecuencia de música, ¿no? Entonces yo les pongo muy interesante porque les pongo una música que es un afinador, ¿vale? Es decir, actúa, tiene la misma frecuencia a la que funciona nuestro campo electromagnético, ¿vale? Que es la secuencia de Fibonacci. Y entonces resulta que escuchan esa pieza de piano que no dura más de 3 minutos y medio, con los ojos vendados, ¿vale? Y al tener los ojos vendados es para que le lleguen imágenes internas, al no tener imágenes externas, ¿no? Entonces ven colores o figuras geométricas o ven algún paisaje o recuperan algún recuerdo de la infancia que no tiene por qué ser traumático, pero también alguno traumático, pero no siempre, o sea, a veces un recuerdo bonito, un recuerdo, sobre todo en la clínica de desintoxicación, casi siempre recuperan la memoria de algo bonito, de lo anterior a haber pasado por ahí. Y cuando termina la música me dicen lo que han experimentado. En función de lo que me digan, yo ya sé por dónde tengo que trabajar, ¿vale? Entonces, hay cosas de las que han visto que yo puedo resolver con imanes y hay otras cosas que resuelvo con una técnica que trabajamos para producir conexiones neuronales nuevas, ¿vale? Con luces, con colores y con orientación de esos colores en el espacio, ¿vale? Entonces lo hacemos pues haciendo una simulación mental, siempre totalmente consciente. A mí no, yo no estoy familiarizada con la hipnosis y tampoco, como yo creo que soy de las personas que no son hipnotizables, susceptibles de hipnosis, no me gusta no tener control de lo que hago, de mi conciencia y por lo tanto me pongo en el lugar de los demás y no lo hacemos todo muy conscientemente, ¿no? Entonces ellos van trabajando, moviendo esas luces según las van viendo y luego, cuando terminamos esa técnica para generar nuevas conexiones neuronales, pues ya normalmente ha terminado el efecto de los imanes, suelo quitarle algunos, otros no, y les pongo de nuevo el piano, la secuencia de Fibonacci, y ellos mismos pueden darse cuenta de cómo ha cambiado su percepción y cómo ya todo está absolutamente equilibrado y por lo tanto la visión que tienen de lo que ven después de la música es de una suavidad, de una tranquilidad. Hay mucha gente que me dice, bueno, yo creo que hacía
25 años que yo no tenía este nivel de relajación, de tranquilidad, de paz conmigo misma, es una pasada, funciona. Ujú. Has dicho antes que también estudiaste música y Sí, que tocas el piano y te quería sí, preguntar si dentro de la terapia que tú ejerces, alguna vez sí. has aplicado alguna composición tuya musical. No, porque mira, yo he tocado el piano porque mi madre era una melómana total y todos los hermanos hicimos la carrera, tres lo hicimos de piano y uno de guitarra. Ella misma hizo también la carrera de guitarra, entonces yo toco el piano porque me gusta tocar el piano y porque estudié la carrera de piano, pero yo no tengo nada de don para componer, o sea, no compongo. Mi forma de arte no, o sea, yo, vamos, todos tenemos a lo mejor algo que se nos da mejor y en mi caso yo tocar sí toco, además toco con gusto y me gusta porque me gusta el piano, pero componer cero patatero no, no tengo ese don. Lo que hago es escribir. A mí me gusta mucho escribir y Sí. escribo. Ahora me De, contarás sobre lo que haces de escritura. Quería decir que como mínimo sabes recomponer y tocar las teclas del cuerpo ah, sí, eléctrico. Sí, ese sí ya me lo manejo muy bien. Ese sí que me lo manejo muy bien, muy bien. bueno. Sí, sí. Además es muy bonito porque Ujú. es que en el tipo de técnica que yo hago, desde la primera sesión ya notan una mejoría, lo que te digo, o sea, de tumbarte en la camilla, yo no le hago una foto antes de eso, por, claro, por falta de confianza y tal, pero si se la hiciera fliparían, pero ya con que como se levantan de la camilla son otras personas, es una pasada. En hora y media aproximadamente que dura la sesión hay un cambio radical. Hay gente que me dice, ostras, me siento más alto. Y no es que se sienten más alto, es que están más altos realmente. ¿Por qué? Ajá. Porque como tú, esa red oseoférica es real, ¿vale? Cuando tú la pones en su tensión natural y los cristales líquidos funcionan perfectamente y hay una mejor comunicación intercelular, puedes crecer casi hasta 1 centímetro. Es una pasada, sí, sí, estiran más. Y luego, bueno, yo el otro día había un niño que me partí de risa porque el primer día me vino así, así con los hombros echados para adelante y el cuello así. Y el otro día vino a acompañar al hermano que vino también. El hermano dijo, ay, yo también quiero, también. Total, que tampoco no le pasaba nada especial al hermano, pero dice la madre, bueno, me viene bien porque a veces está un poco con ataques de ira y tal, y vino, y la verdad que le vino bien. Pero vino el otro hermano, la acompañó, y mire, venía con los hombros para atrás, empoderado, más subido. Me dice la madre, he tenido tutoría con el profesor, me ha dicho que está el niño cambiadísimo, no sé cuándo. Y digo, es que funciona, es Ajá, que es una ajá, pasada, muy bonito. ajá. Y ves Entonces, cambios muy, muy grandes. ajá. ¿Tú crees sin duda absolutamente que debería incluirse dentro del paquete de servicios de Bueno, la seguridad social, ¿no? Esto. no creo que, sino que creo que estoy convencida con el tiempo esto sucederá, no a lo mejor no hoy, pero con el tiempo, porque yo ya tengo compañeros míos médicos, además directores de departamentos de hospitales muy importantes de España que vienen a tratarse conmigo y ya les estoy diciendo, oye, el ahorro que tendría de poder trabajar lo que es la parte energética con la parte bioquímica, porque no olvidemos que a veces es necesaria la bioquímica, porque la parte energética es la que da la comunicación intercelular mejor y exponencial. Pero si esa no funciona, la bioquímica no funciona. Entonces, a veces hay que ayudar con algo bioquímico, que normalmente no son medicamentos, son micronutrientes. Pues personas que tienen o falta de magnesio o falta de colágeno, o sea, a veces hay que suplementar mínimamente, ¿no? No siempre, pero a veces sí. Ujú. Pero oye, podemos unirlo y ahorraríamos un dineral a la seguridad social, pero no solamente eso, nos ahorraríamos muchísimo en pruebas, que a mí me vienen las personas que me vienen con un tocho así de pruebas de ecografía, de resonancia, de tomografías, que además todo eso al final, hombre, un poco radia cuando tú continuamente te estás haciendo pruebas, vas sumando radiación y dices, para que luego no tener una solución. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el origen no está en algo bioquímico, está en algo electromagnético. Entonces, yo tengo compañeros míos que creo que han venido a mí más por confianza, ¿no? Que porque creyeran mucho al principio en esto, pero cuando han visto los resultados, pues siguen viniendo, de vez en cuando viene alguna revisión, o si conocen a alguien que tiene un problema que no lo pueden solucionar, me lo mandan, ¿no?
pero lo ideal sería poderlo incorporar y ir a una, o sea, es que quitaríamos muchísimos problemas. Es que no nos olvidemos que la medicina alopática trabaja la bioquímica, pero es que tenemos una parte biofísica. Es que no solo somos bioquímica, es que somos biofísicos y que los cristales líquidos son algo real, no es algo etéreo. Son moléculas de agua unidas que cuando se desordena, o sea, tenemos que intentar ordenarla porque cuando se desordena no se comunica bien célula con célula, ni células con cerebro. O sea, yo tengo casos, para que te haga una idea, tuve el caso de una niña que no crecía, no crecía, y entonces, por lo típico, vamos a ponerle la hormona del crecimiento, ¿no? Vale, pues aún así, le dijeron que la habían cogido tarde y que no iba a crecer y que no sé cuánto y que tal y que guay, y metiéndola a la chiquilla, pinchándola a diario. Pues me la trajeron y tenía un problema de una rotura en el campo electromagnético de la hipófisis. Entonces, en cuanto arreglamos esa rotura del campo electromagnético por un evento emocional que había tenido la chiquilla, la niña empezó a crecer de manera natural y produciendo su propia hormona del crecimiento, porque claro, vamos a ver, la bioquímica es que la glándula tiene que tener los elementos necesarios, ¿vale? Los ladrillos necesarios para producir la hormona. Pero si no tiene energía, por mucho que tú tengas la fábrica perfecta, con la maquinaria perfecta y todo colocado y los obreros perfectos, si no le llega la energía de Endesa, no funciona. Pues esto es lo mismo. Las glándulas nuestras, si no le llega la energía de ese campo electromagnético que está metiendo pulsaciones de energía necesaria para que funcione la glándula, pues entonces la glándula no se pone en funcionamiento. No sabes la cantidad de intolerancias que hay porque hay una fisura en la hipófisis, en el campo electromagnético de la hipófisis. Cuando tú arreglas la fisura de la hipófisis, se acabaron las intolerancias y se acabaron las alergias. Tengo gente con asma, lo mismo que a lo mejor lo que tiene es una fisura en el campo electromagnético del chakra corazón. Entonces, en cuanto lo arregla, esa persona se acabó el asma. O sea, Ajá. cantidad de cosas que se arreglan con el campo electromagnético. Aquí quería llegar a este punto crucial Mm. porque has mencionado esta parte, digamos, corresponde al cerebro, ¿no? Sí, exacto. A la hipófisis. La La hipófisis está aquí más o hipófisis. menos detrás Vale. a esta altura, sí. Digamos que coincide dentro del imaginario, por decir algo hinduista, ese puntito Sí, rojo que a veces vemos sí, en ese tipo de imágenes, coincidiría con sí. médicamente Sí, con lo que este le llaman el punto, sexto chakra, el sí, septo correcto. chakra. Y Claro. Es que los entonces, chakras. Dime. no, disculpa. Entonces, volviendo al corazón, ¿es el Sí. órgano con más fuerza electromagnética dentro de nosotros? Yo, digamos, he leído los estudios, creo que de un centro que se llama Hal Herman, no me acuerdo cómo se llama, es Herman o algo así, ¿no? Que dice que el corazón está hecho de una doble hélice, ¿no? Es un músculo que está hecho de doble hélice y que genera un campo electromagnético súper potente y que, digamos, sería el órgano rector más que el cerebro, ¿no? Bueno, lo he leído, es interesante, posiblemente sea así, yo creo que el corazón tiene más importancia de lo que se le ha dado hasta ahora, pero creo que no es solo el corazón, creo que es la unión, primero, creo que es todo el cuerpo, ¿vale? Porque los cristales líquidos están desde la punta del dedo del pie hasta la cabeza y son fundamentales para la comunicación intercelular. Los cristales líquidos están en todos los espacios intercelulares e intracelulares. Luego, y generan campo electromagnético, o sea, esa red está a lo largo de todo el cuerpo, es como una funda entera, pero sí que es verdad que quizá en la zona del corazón hay una mayor potencia de campo electromagnético, pero creo que lo importante es la unión del corazón con el cerebro, es decir, esa variabilidad de frecuencia cardíaca que es la unión del corazón con el cerebro, el campo energético que genera el corazón y lo manda al cerebro. O sea, no creo que sea solo el corazón, solo el cerebro, creo que son las dos cosas y creo que es todo el campo electromagnético del cuerpo, todo, todo. No es Ujú. solamente el corazón. Yo creo que pues que el corazón sea el más potente, pero el campo energético lo genera toda la red oxidoférrica. Esa funda es como una funda entera. De hecho, se ha llegado a fotografiar con la cámara Kirlian. O sea, lo que es la funda del campo energético es todo el cuerpo.
es todo el cuerpo. Y los chakras, lo que los chinos le llaman chakras, son esa red oxidoférrica que en determinados puntos del cuerpo están más cerca las magnetitas. El óxido de hierro está más compacto. ¿Por qué? Porque necesita generar más cantidad de energía. ¿Y por qué? Porque no es casualidad que esos chakras están siempre delante de las glándulas principales. La glándula pineal, el séptimo chakra, la glándula hipófisis, el sexto chakra, tiroides y paratiroides, el timo, el páncreas, los órganos sexuales y las glándulas suprarrenales. O sea, que los chakras en realidad son los centros energéticos donde esa red oxidoférrica se hace más densa, más compacta y genera rebotes de energía en forma de espiral, curiosamente, como la secuencia de Fibonacci, que son las que les dan la energía, digamos, serían la endesa de la fábrica, que son las glándulas, ¿vale? Ujú, Por eso creo que la del corazón es muy importante, quizás de las más importantes, pero no es solo el corazón, es ujú. todo, toda la red que Ajá, tenemos alrededor de todo el cuerpo. muy bien. Bien, Marian, doctora Marian, te quería preguntar sobre la sanación con la medicina biomagnética a distancia, porque he visto Uh -huh, que cualquiera que entre en tu página web, uh -huh, medicinabiomagneticsevilla.com, hay uh una -huh. pestaña, un apartado que dice tratamiento a distancia. Sí. ¿Podrías un poco describir esta modalidad de... Pues mira, lo del tratamiento a distancia es una cosa que yo nunca había entrado en ese mundo hasta que llegué al biomagnetismo. Y te puedo decir que después de años y miles de pacientes tratados, me sigue sorprendiendo que funcione, ¿no? Pero funciona realmente. Vamos a ver, el tratamiento a distancia es, el otro día traté yo a un señor de Alemania, ¿vale? Porque yo ya había tratado a una cuñada suya de aquí de Sevilla y nada, me pidió hacer una sesión a distancia. Entonces, él mismo se sorprendió y yo me sigo sorprendiendo. Me conecto, pues como estamos ahora conectados, bien por Zoom o por, incluso por WhatsApp, ¿vale? La persona tiene que estar en un ambiente tranquilo y donde se pueda tumbar tranquilamente, ¿vale? Normalmente suelo hidratarlo un poco antes, pero más que nada para que todo corra un poquito mejor, que no es tampoco imprescindible, pero sí que favorece. Y entonces me conecto energéticamente con ella. Claro, para eso tengo que utilizar un poco la concentración, el pensamiento. Y una vez que estoy conectada con ella, empiezo a testar con las manos, ¿vale? O sea, yo con mis manos empiezo así moviendo las manos y funciona como si yo lo tuviera delante con los pies. O sea, como estoy conectada energéticamente con esa persona, pues yo con mis manos ya veo si tiene algún pie más largo que otro, si los tiene igualados y tal. Entonces les digo que se sienten y que se midan ellos mismos desde las rodillas para abajo y efectivamente cuando yo he descubierto que tiene un pie, dice, uy, pues no me había dado cuenta nunca que lo tengo más cortado. Entonces ya empiezo a tratarlo y les voy poniendo imanes con la mente en los mismos lugares donde yo se los pondría teniéndolos en la camilla, ¿vale? Ujú, Y una vez que se los he puesto, ellos lo que van notando conforme va pasando la sesión es que se van relajando, que tienen como, o sea, que todo el cuerpo empieza como a relajarse, a ponerse en su sitio. Entonces luego ya hacemos exactamente la sesión como si estuvieran en la camilla. Les pongo la música, ellos tienen que estar por lo mismo con los ojos cerrados, viendo las imágenes. Yo ya sé luego cuando terminan dónde le tengo que poner los imanes o no. Y hacemos la técnica que te digo de las luces, que esa tampoco necesito tenerlo físicamente. Y entonces, cuando termina la sesión, ellos mismos se sorprenden y yo me sigo sorprendiendo también pues, del cambio que tienen tan grande, ¿no? ujú, Entonces funciona, pues funciona porque Isaac hoy descubrió que cuando tú tienes el cerebro bien entrenado, emitimos unas partículas subatómicas que se llaman positrones, que no sé si sabes que el positrón es el electrón como si fuera hacia atrás. En realidad yo lo que creo que llevamos a las personas es a la situación anterior al problema que han tenido con esa ujú, emisión de positrones y según él lo que hacemos es para emitir esos positrones necesitamos el ATP, el adenosín trifosfato, que es como energía que yo genero y esa energía actúa directamente sobre el ADN, porque el ADN está hecho a base de bases, de que una de ellas es el fosfato. Entonces es como que trabajan juntos
Y entonces es una actuación sobre el ADN de la célula. Ujú. Yo de las primeras veces que traté a distancia fue a una hermana mía que es muy escéptica, ella es bióloga y muy científica también, y yo creo que estaba tan desesperada con un dolor de rodillas que tenía porque ella se había operado, ¿no? Y no se había quedado bien. Y ella es muy, le gusta mucho el senderismo, había hecho toda la vida senderismo, es más joven que yo, y pues estoy muy fastidiada. ¿Verdad? Y yo creo que ya se dejó tratar por, tú sabes, por desesperación. Ella está en Granada y yo vivo en Sevilla, entonces la traté a distancia y a mí me se sorprendió de que se le quedó bien la rodilla y a los pocos días me escribe y me dice, no te lo vas a creer, pero llevo 17 kilómetros andado hoy y no me duele la rodilla, o sea, funciona. Ajá. Y dime. Dime. No, no, que yo te iba a decir que a mí me gustaría profundizar, pero no he tenido tiempo de profundizar científicamente en más profundidad porque funciona, pero algo tiene que ver con lo que con la teoría de Bohm, que es un matemático que viene a decir que casi todo es vacío y que el universo, si quitáramos ese vacío, se comprimiría en uno menos a la no sé cuánto, o sea, que seguramente tiene que ver con eso Ujú. porque que al final lo que hace es atravesar un poco ese vacío Ajá, y en el ajá. fondo estamos unidos por corriente electromagnética y por hilo Ujú. electromagnético. Entonces, creo que tendrá que ver con eso, pero fíjate tú que esa aplicación científica tan profunda la intuyo y más o menos he leído algo, pero no te la sabría explicar perfectamente. Vale. Yo lo que sé es que funciona empíricamente, Sí. ¿sabes? Quería preguntarte, bueno, afirmar una cosa y supongo que es así, que tú vas a decir que sí. Cuando tú aplicas la terapia biomagnética, digamos que tu cuerpo energético está interactuando con el cuerpo energético de Sí, la otra persona, estoy ¿no? totalmente conectada con esa Claro. persona. Incluso a Sí. distancia puedes salvar la distancia porque tal es la naturaleza del cuerpo energético o cuerpo eléctrico que Claro, es puede que como si los cuerpos energéticos estuvieran unidos. De hecho, yo cuando unidos. termino la sesión tengo que cerrar con esa persona, ¿vale? Vale, Porque si no nos quedaríamos, vale. digamos, más conectadas de lo que deberían, ¿no? Entonces, siempre abrimos la sesión y cerramos sesión. Ya, para que te hagas una idea, es como cuando, lo vas a entender, como cuando empezaron a arreglarnos los ordenadores a distancia que tú Sí. le dabas una contraseña y un de estos y ahora alguien te estaba tocando a ti tu ordenador a distancia y no Sí, estaba sí, allí sí. físicamente y tú dices, ¿cómo es posible? Pues esto es prácticamente lo mismo que nosotros funcionamos como una biocomputadora, es que es así. Ujú. Entonces es como si el permiso que yo tengo de la persona para actuar sobre ella es como su contraseña. Entonces, eso sí que es muy importante e incido sobre ello, por si hay algún terapeuta escuchándome. Fundamental tener el permiso del otro, porque yo podría actuar sobre cualquiera, pero no debo, ¿vale? O sea, yo podría entrar, yo podría hackear, o sea, aquí se podría Vale, sí, sí, hackear a sí. las personas, pero no se debe hacer porque si no puedes tenerte un problema. Entonces, lo que hay que hacer es tener siempre el permiso del otro, ¿vale? A mí me ha pasado de personas que yo la he tratado y a lo mejor el padre o la madre han enfermado y me dice, por favor, ¿puedes tratar a mi padre y mi madre? Y digo, sí, en cuanto tenga el permiso de ellos, no sin su permiso, Es una ¿vale? regla ética básica, ¿no? Tener el... Fundamental, Sí, sí, sí. fundamental. Tienes que hacerlo siempre con permiso. Solamente se puede trabajar sin permiso con menores de 18 años, que yo teniendo el permiso de los padres sí que he tratado a niños, niñas a distancia con el permiso de los padres, pero o en caso muy, muy grave de estar en una UCI y hay una persona que se hace cargo de esa persona, también se puede tratar a distancia. De hecho, yo sé de compañeros míos que han tratado a distancia, pues cuando todo el tema del COVID y tal, se trató a mucha gente a distancia. Pero sin permiso no se puede hacer, ni se Ujú, debe hacer, ujú. ¿vale? Y ya luego cuando termina la sesión, pues yo me desconecto energéticamente de esa persona y ya está, ¿vale? En este sentido, tú también podrías autosanarte, Sí, digamos, claro, yo me manipulando testo. tu Yo cuerpo sí, yo me testo, energético. sí, 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 sí lo hago. Sí lo hago. Normalmente yo me testo yo y cuando tengo cualquier cosa me pongo el imán donde me lo tenga que poner y tal, sin problema. Y luego ya si tiene algo así, vamos, que no es lo habitual porque te suele mantener, pero por lo menos una vez al año sí que hago con algún terapeuta de confianza, ¿vale? De que te haga un testaje, digamos, para que sea más objetivo, ¿no?
pero sí que normalmente yo me testo y me pongo los imanes, sí. Es, bueno, fabuloso todo esto. Podríamos hablar mil Es horas, muy interesante, pero sí, sí. sí. Voy a pasar a otro tema biográfico tuyo, porque, Ujú, bueno, naturalmente guarda relación con tu profesión y con tu sentido humano, ¿no? De, ujú, bueno, en relación con eso que está más allá de nosotros, ¿no? ujú. Vamos a La llamarle, mente no sé, universal o sí, la como mente le queramos universal, el llamar. espíritu o Dios, Sí. como se quiera llamar. Mm. Es este punto de experiencia en el cual tú fuiste monja de clausura. Sí, Sí. pues mira, entré en monja cuando yo ya era médico, ¿verdad? Que ya estaba trabajando en el departamento de medicina preventiva y todo. Pero falleció mi madre cuando yo acababa de cumplir 25 años y falleció en muy poco tiempo. Desde que se le descubrió el problema que tenía hasta que falleció, pues fue un mes y pico, ¿no? Claro, yo como me pilló como médico, aparte que mi padre en aquel momento estaba en Estados Unidos y me tuve que hacer yo cargo de todo y yo era la mayor. Y ya también siendo médico, pues claro, los médicos pues hablábamos de tú a tú y tal, y no tenía solución. O sea, era una cosa, no era un cáncer, pero en aquel entonces era una cirrosis hepática galopante que no había dado síntomas antes y hubo que operarla a vida o muerte, ¿vale? Entonces falleció el día 31 de octubre, recuerdo, de cuando yo tenía 25 años, y resulta que para mí aquello fue un antes y un después, ¿vale? Porque primero mi madre era una persona muy, muy especial, que una mujer con una paz increíble, pero luego además era una mujer súper alegre, súper normal, muy inteligente también, una gran empresaria. Y me sorprendió la paz con la que asumió morirse a los 50 años en mes y medio. O sea, eso para mí fue muy, muy impactante. Entonces, pues yo sufrí un proceso de transformación personal, de interiorización que derivó a través de unas experiencias que yo tuve a lo largo de un año y pico en que sentí una llamada a hacer un cambio radical en mi vida. Y claro, en aquel momento lo último que a mí me había pasado por la cabeza en mi vida antes de eso era ser monja, porque además yo es que, o sea, las monjas las veía, había estudiado en un colegio de monjas, pero las veía que en otra dimensión a la que yo me movía habitualmente, ¿no? Y nada, pues con esa llamada que sentí muy potente, me desprendí de todo y además yo había heredado una cantidad importante a raíz de la muerte de mi madre porque ellos tenían bienes, o sea, estaban en separación de bienes y heredamos una cantidad importante, pero yo supe que me tenía que desprender de todo. Mi padre me dijo un poco que estaba loca, que tal, que murría, que no sabía, porque eso tenía un proceso de eso, de primero el noviciado, bueno, el postulantado, el noviciado y tal, pero yo lo tuve claro, que era una llamada a desprenderme de todo y que ya se vería, ¿no? Y entré de religiosa de clausura, curiosamente, cerca de donde tú vives actualmente, bueno, en Mataró, ¿vale? Ajá. En Barcelona, en un convento que había en Barcelona, de las Carmelitas Descalzas, que dentro de los conventos, que yo me recorrí muchos conventos en España para ver dónde, porque aunque tuve claro que iba a ser monja, pero no se me había ido la cabeza. O sea, decía, bueno, dentro de las carmelitas descalzas, pues la hay con más formación, con menos formación, con más inquietud, con menos inquietud, ¿verdad? Y al final, pues después de recorrer varios monasterios, terminé en Mataró, en Barcelona, que entonces había una priora que se llamaba Cristina Kaufmann, que era una mujer muy conocida en el entorno de la vida eclesiástica, que le daba mucha importancia a la formación, que era una mujer bueno, con bastante cabeza y tal. Y entonces me pareció que era un sitio donde desarrollar mi vocación de una manera, digamos, más plena. Y allí pues estuve 6 años, donde no salí para nada, allí no teníamos teléfono, vamos, el teléfono había, pero no lo usábamos, ni televisión, nada. Y los 6 años allí son como 18 aquí, para que tú me entiendas, en el mundo del normal. ¿Por qué? Porque lo vives todo muy intensamente y como no tienes contacto con el exterior, vives muy desde dentro. Ahí sí que descubres tú tu campo energético, tu cuerpo energético y todo, Ajá, porque ajá. es que tienes tiempo de conocerte en todos los aspectos, ¿no? Y creo que aquello fue fundamental para que yo ahora el tipo de medicina que hago me vaya mejor. Primero porque me conozco a Levanto mí la misma. mano para preguntar. Dime, Disculpa, es que dime. justo quería llegar a este punto y para que no se me pase, el hecho de haber pasado por esta experiencia como monja y que ya eras doctora, ¿te ha Sí. ayudado después
entrando a la especialidad del biomagnetismo a dar interpretación o a entender mejor, sí, digamos, fenómenos como esto que has dicho al principio de todo, el aura o la sí. simbología del agua, ¿no? Dentro de la Totalmente, religión. totalmente, Antes hemos totalmente. mencionado, digamos, la posesión, ¿no? de entidades, Sí. etcétera. Todo, o sea, vamos a ver, esa experiencia, aparte de que fue muy enriquecedora en general para todo en la vida, pero para este tipo de medicina es clave. ¿Por qué? Pues porque primero el mundo de la medicina biomagnética actúa sobre un cuerpo que yo ya intuía que estaba ahí, pero no sabía darle la explicación científica, ¿vale? Pero luego es que engancha mucho el estudio que hizo Esther del Río, tanto el campo electromagnético como los cristales líquidos, con todo el mundo espiritual, porque fíjate, eh, eh, espíritu viene de espiral, ¿vale? De que la energía nuestra fluye en forma de espiral. Y luego también porque cuando tú tienes experiencias de tipo contemplativo, pues eres capaz de, no te digo de verlo físicamente, Laura, pero sí de sentirlo, de experimentarlo. Y luego tienes experiencias, pues a veces, no exactamente de salir del cuerpo, pero sí de desdoblamiento y sí, notas que ahí hay algo más. Entonces todo eso te ayuda luego a trabajar esta medicina con otra profundidad y sobre todo te ayuda, o sea, me ha ayudado porque yo me conozco a mí misma y al conocerme a mí misma es mucho más fácil conocer al otro porque estamos mucho más interconectados de lo que creemos. Entonces, si tú conoces muy bien cómo funciona, tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista humano, mental, psicológico y también espiritual, te es muchísimo más fácil llegar al otro y conocer al otro, porque yo creo que también uno de los factores de mi éxito, fíjate qué curioso, y no es, evidentemente no es nada de, ay, que soy, no, esto me lo descubrió mi marido, es mi tono de voz. Porque la voz actúa también sobre los cristales líquidos. Los cristales líquidos son muy sensibles a las frecuencias sonoras, ¿vale? Y también a los tonos. Y luego yo he descubierto que todos tenemos también una firma armónica de la voz, del tono de voz. Entonces, es verdad que si tú eres una persona que está equilibrada, que está en conexión contigo misma, que está en conexión con esa mente universal o con ese origen o con esa gran espiral o gran espíritu, ¿vale? Pues te es muchísimo más fácil conectar con el otro, entrar dentro del otro y que el otro se te abra, ¿vale? Entonces, al abrirse es mucho más fácil actuar y sanar. Yo esto lo puedo jurar porque hablando contigo, bueno, es muy fácil, eres una persona muy cordial, esto que mencionas de la voz. Pues claro, yo conscientemente no lo estaba percibiendo, pero de modo natural, pues lo certifico lo que dices, ¿no? Y te quería preguntar una cosilla, estoy hoy muy Dime. resfriado y tengo la nariz muy tapada. Y yo me Ujú. pregunto si tú me chequearas mi aura, podrías, digamos, saber dónde está el resfriado dentro de mi campo electromagnético, podrías identificarlo, incluso el resfriado y todo esto. Claro, Supongo claro. que sí, Luego, ¿no? si me Desde das las tu enfermedades. permiso, te lo haré, te lo haré. Si me das permiso, te lo haré. Sí, sí, te lo puedo hacer luego a distancia, sí, sin Bueno, problema. Para que se te despeje la nariz. Mi hijo muchas veces me dice, mamá, que te estoy, no te preocupes. Y cuando se lo hago me dice, ay, menos mal, tío, ya se me ha despejado. es mejor que el Vale, luego Vicks te lo Vaporub, miro. ¿no? ¿Qué? Que es mejor que el Vicks Sí, no, Vaporub. pero seguramente necesitará unos imanes aquí en esta zona, pero seguramente a lo mejor te viene de otro punto en el campo electromagnético, pero no te preocupes que no es nada muy preocupante. No Pero pasa sí, sí nada. te lo Estaba puedo ver, te lo bromeando. puedo ver, Ok, después te lo miro. muy bien. ¿Qué más? Otra anécdota, pero bueno, todo lo que vamos diciendo para terminar de dibujar lo que es la medicina biomagnética, yo quería preguntarte, dentro de tu afición a la escritura, si tienes algún proyecto para, no sé, para divulgar esta maravillosa disciplina de la medicina biomagnética hacia el público general. Pues mira, ahora mismo te lo digo de verdad, creo que la vida me lleva, posiblemente más adelante lo haré, pero ahora mismo la vida me lleva más porque hay tanta gente que necesita ayuda en este sentido que estoy guardando toda la energía
para trabajar sobre los pacientes, porque al final requiere tiempo y tal. Sí que, bueno, habrás visto que tengo pues en las redes, tengo algunos de esto, tengo, bueno, Instagram, TikTok y tal, Sí, donde doy información porque hay mucha gente que no es de medicina biomagnética específicamente, sino que hay mucha gente que tiene falta de información de temas de micronutrientes o de cosas que se pueden resolver sin grandes problemas con determinadas ayudas, ¿vale? Normalmente naturales, y entonces intento asesorar a ese nivel, además por TikTok sobre todo me hacen, a veces también por Instagram, pero sobre todo por TikTok me hacen muchísimas consultas, por YouTube también hay algunas. Entonces intento ayudar a la gente de esa manera, ¿vale? Pero ahora mismo con el tema del biomagnetismo, pues más que nada eso, también me han pedido una entrevista dentro de poco en otro podcast y tal, y eso sí me ofrezco. Pero ahora mismo para escribir no me veo, no veo el momento, porque habría que hacerlo de una manera bastante seria, muy documentada y tal, y no. Pero bueno, yo escribo ahora escribo otras cosas. Yo de vez en cuando escribo poemas que algún día los publicaré, que están más relacionados con mi vida íntima y mi vida, mi forma de vivir la realidad. Tengo escrito un libro desde hace tiempo que hice alguna edición privada y que con el tiempo seguramente editaré a mayor escala, pero que no lo he hecho hasta ahora porque aparecen muchas personas que aparecen con nombre y apellido y no quiero cambiarlo y por lo tanto estoy esperando que llegue el momento oportuno, ¿vale? Pero bueno, es un libro que sí que dará que hablar, cuenta un poco mi trayectoria, digamos, profesional y personal, es interesante. Y no no porque sea muy especial, como yo escribo, que no escribo mal, pero tampoco es que sea un Cervantes. Pero sí que es verdad que tengo una historia un poco peculiar, ¿no? Entonces yo sí creo que sí, creo que sí. con el tiempo sí sé que lo Ujú. editaré a gran escala. Te pregunto, dentro del arte, ya que dices la poesía, eh, todo lo que consumimos de arte tiene, digamos que tiene un impacto en la estructura de nuestro cuerpo energético, ¿no? Totalmente, De alguna totalmente. manera el tema emocional, principalmente nos entra todo por las emociones, ¿no? Bueno, es energía de pensamiento, pero el sentimiento está ahí, la emoción. Mira, es fundamental, tenemos que tener muchísimo cuidado con todo lo que consumimos, porque en positivo es maravilloso cuando consumimos cosas que nos alimentan, que nos dan buen rollo, cuando escuchamos una buena música, escuchamos un buen podcast pues, que sea verdaderamente nutritivo, ¿vale? Pero tenemos que tener mucho cuidado con otro tipo de informaciones como son tipo la televisión, que para mí es súper tóxica. Determinados podcasts también hay que tener mucho cuidado. El otro día hubo una persona que yo traté de Valencia, que además estaba afectada por todo lo que ha pasado en Valencia. Y claro, yo como no estoy allí, pues lo único que puedo me ofrecía ayudarle sin coste, a distancia, porque como tengo esa posibilidad, y me dijo que esto ha venido, ay, perdona, ahora me he ido el hilo, ha sido porque me decía lo de la creatividad, sí, y me decía Sí, y el arte. que ella, y le pasa a algunas personas allí, se habían dado cuenta que estaban enganchadas Ajá. a las malas noticias, o Vale, sea, como que sí. estaban continuamente viendo, entonces es una cosa que yo le dije, digo, eso se llama Scrolling, que está estudiado en Estados Unidos y yo lo trato también. Digo, eso vamos a tratarlo porque es lo peor que puedes hacer. O sea, estar todo el día enganchando porque al contrario lo que estás alimentando tu campo electromagnético de una información, como te ha dicho, de pensamiento que afecta a la emoción. Entonces, eso no puede ser, por mucho que te ha pasado, justamente hay que hacer ahora todo lo contrario, ¿no? Y efectivamente ahora se encuentra mucho mejor. Que llega un momento en como que te quedas pillado, ¿no? De Mm. todo tiene que consumir cosas de desastres, de negativos. No, 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 no. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos. Ujú. Y también, tanto a nivel de arte, porque el arte, ahora últimamente llevamos una etapa donde la gente nada más que exponía lo feo, que yo no digo que no sea arte, ¿vale? Que puede serlo, pero que es un arte negativo, un arte que nos afecta en negativo. O sea, el arte te puede afectar en positivo y negativo. Y si es un buen arte, pues te va a afectar en positivo, pero como sea un arte, entre comillas, satánico, por llamarle de alguna manera, pues te va a afectar en negativo. Intenta consumir
cosas que te eleven el nivel de energía, a nivel energético, Ujú, ¿vale? Porque eso va a ser bueno para tu salud. ujú. Entonces tenemos que intentar alimentarnos. Yo no digo que no haya que informarse, que no haya que tener, pero inmediatamente hay que decir, vale, esto ha pasado, ¿no? Pero lo tengo que dejar pasar como una nube. Tengo que no me puedo dejar afectar por eso porque necesito estar lúcida, necesito estar energéticamente bien, pues precisamente para poder ayudar a terceros y para estar yo bien conmigo misma, ¿vale? Muchas gracias por la recomendación. Yo la recojo y bueno, es como algo elemental. Lo que pasa que a veces Nos lo nos tenemos que tenemos que recordar, acostumbrar y nos lo recordar, tenemos que ¿no? recordar, Gracias sí. por decirlo de nuevo. Pues yo ya llegaríamos al cierre de esta entrevista, charla estupenda Ujú, y me gustaría en otra ocasión volver a entrevistarte, a charlar y seguir haciéndote preguntas, pero bueno, ya tenemos que terminar aquí. Yo realmente recomiendo a cualquiera que nos escuche, que visualice esta entrevista, ujú, que se dé un paseo por la página web de la doctora Marian Fernández Amador. La dejaré en la descripción, el enlace es medicinabiomagneticsevilla.com y además pues tú ujú, tienes tu propio canal, tu perfil de YouTube, Instagram, ujú, alguna otra red social para que la ujú, gente pues conozca un poco más todo este fantástico tema de la medicina ujú. biomagnética. Ha sido un placer, Marian, Igualmente. y hasta pronto. Pues muchas gracias tanto por la entrevista como por tus dos canales, tanto el de recopilatorio del desdoblamiento del tiempo como Locunoya, que la verdad que también nos alimentan mucho a todos con tu sabiduría, porque tú también eres una persona muy sabia Bueno, y además gracias. ilustrada, Bueno, porque lo he podido comprobar en tus vídeos. bueno, muchas gracias por ¿Vale? el halago, ¿eh? No, ahora cuando termine procuraré no, que mi campo energético no suba, ¿no? De No, pues tono, es pero bueno que se suba porque la verdad que eres un gran profesional, lo haces muy muchas bien. gracias, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, personas como tú lo ponen muy fácil, la verdad. Y dicho esto, pues nos vemos en la próxima charla y saludos Estupendo. a todo el público de Locuno ya. Y yo Gracias, te seguiré siguiendo, ¿vale? muchas gracias. Un Hasta luego, un abrazo. abrazo. Hasta Adiós, luego. adiós.